Presento anteproyecto de investigación para el doctorado en Tecnología Educativa Uninova. Actitudes y percepciones del aprendizaje a distancia de los estudiantes de licenciatura de la carrera cirujano dentista de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en tiempos de pandemia COVID-19. Proyecto enfocado a la línea de investigación Tecnologías aplicadas a la educación y en el eje de investigación alcances, retos y límites de las tecnologías educativas en contextos de incertidumbre. ¿En qué contextos o contexto de incertidumbre? Bueno, en diciembre de 2019 aparece una enfermedad nueva, altamente contagiosa y mortal, llamada COVID-19. Esta enfermedad es declarada como una pandemia global en el mes de marzo del 2020. Es altamente contagiosa y se disemina a través de aerosoles o microgotas que son exhaladas cuando hablamos, estornudamos o tosemos. Al ser altamente contagiosa, esta enfermedad llevó a la suspensión de muchas actividades a nivel mundial. Se menciona, y según la UNESCO, 1.200 millones de personas suspendieron clases a nivel mundial y de estas 1.200 millones de personas, 160 millones se encuentran en América Latina y el Caribe. En México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática realizó una encuesta para evaluar el impacto del COVID-19 en la educación. Los resultados obtenidos de esta encuesta mostraron que 54.3 millones de personas están entre los 3 y 29 años de edad, o sea, esta es la edad escolar en distintos niveles. De estos 54.3 millones, 7.1 pertenecen o cursan la educación superior, que corresponde al 13.1%. De estos o de estas personas, el 13.2% son mujeres y el 13% son hombres. Y el 76% acude a escuelas públicas, mientras que el 24% a escuelas privadas. De los dispositivos o aparatos usados para las actividades escolares o aprendizaje a distancia, el aparato o dispositivo más usado es el teléfono inteligente. Esto es en términos generales de los distintos niveles de educación. Pero si hablamos de los dispositivos que son más usados por los estudiantes de la educación superior, tenemos que está la computadora portátil y la computadora de escritorio. Es el dispositivo más usado. En Chiapas, México, no fue la excepción y se suspendieron las actividades educativas. En la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas se ofrece la carrera cirujano dentista, la cual tiene asignaturas que son teóricas y otras que corresponden a las asignaturas disciplinares o especializadas, donde la enseñanza es 100% práctica y se realiza en laboratorios o clínicas de enseñanza donde se atienden pacientes en distintos niveles de prevención. Ante esta pandemia existen dificultades o se han presentado dificultades para la enseñanza de estas asignaturas prácticas. ¿Por qué? Porque la Asociación Dental Americana, por ejemplo, propone suspender todas las actividades que tengan que ver con la atención de pacientes, excepto aquellas
que necesiten un tratamiento de urgencia, o sea, una emergencia dental. Entonces, en estos tiempos de pandemia por COVID-19, no sabemos cuáles son las percepciones, las actitudes de los estudiantes de la carrera cirujano-dentista de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en relación al aprendizaje a distancia o e-learning. Por lo tanto, nuestra pregunta de investigación es la siguiente: ¿cuáles son las actitudes y percepciones de aprendizaje a distancia de los estudiantes de licenciatura de la carrera cirujano-dentista de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en tiempos de pandemia COVID-19? La justificación de este trabajo de investigación es que al realizar una encuesta a los estudiantes que están cursando esta carrera, nos va a permitir obtener información la cual podemos usar en la mejora de la enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas de esta profesión odontológica. Además, que permite fomentar la investigación educativa en esta institución, en la cual no tiene mucha relevancia o no se le da mucha importancia. También se van a beneficiar tanto docentes como alumnos para la mejora en la enseñanza de las asignaturas durante la carrera cirujano-dentista. Los docentes pueden tomar esta información para modificar, corregir planes de estudio, los cuales promuevan un mejor aprendizaje en los alumnos. Los objetivos de este proyecto son los siguientes. El objetivo general es determinar cuáles son las actitudes y percepciones del aprendizaje a distancia de los estudiantes de licenciatura de la carrera cirujano-dentista de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en tiempos de pandemia COVID-19, y los específicos son 3: recopilar datos demográficos de estos alumnos, describir las actitudes psicosociales de los alumnos de licenciatura de la carrera cirujano-dentista que tuvo la educación a distancia en tiempos de pandemia COVID-19, y analizar la repercusión académica percibida por los estudiantes de la carrera cirujano-dentista acerca de la educación a distancia en tiempos de pandemia COVID-19. En cuanto al marco de referencia y antecedentes, tenemos esta publicación de Chacín y colaboradores en el año 2020, que está relacionada con la educación superior e investigación en tiempos de pandemia COVID-19. Habla de la transición al uso de las tecnologías digitales y cómo éstas pueden ayudar en aquellas asignaturas que son teóricas, mas no en las asignaturas prácticas. Ejemplo, actividades clínicas y preclínicas odontológicas. Se menciona también que estas plataformas de aprendizaje tienen poca relevancia en el desarrollo de trabajos de investigación. Por lo tanto, muchas actividades relacionadas con la investigación fueron detenidas por la pandemia COVID-19. Rocco en 2021 habla del impacto de la pandemia por COVID-19 en la educación odontológica y menciona lo siguiente: el e-learning para la enseñanza de clases teóricas tiene gran importancia, no así para las asignaturas disciplinares o especializadas. Se recomienda el uso a futuro de realidad virtual o tecnologías ápticas que favorezcan el desarrollo sensitivo, que haya una mejor sensibilidad táctil en los estudiantes de la carrera cirujano-dentista. TIOL
recomienda para favorecer el aprendizaje a distancia el uso de la gamificación y pone como ejemplos el uso o la creación de cuestionarios a manera de concurso como se realiza en la televisión. Entonces tenemos un concurso de Jeopardy y esto hace que la educación se vuelva más dinámica para evitar el aburrimiento de los alumnos. Honoral en el año 2020 realizó una investigación en donde evalúa el aprendizaje a distancia relacionado o la implicación que tiene en el aprendizaje clínico y preclínico en tiempos de pandemia. A la conclusión que llegan en este estudio es que las clases prácticas deben ser cara a cara o face to face o presenciales. De eso no cabe duda. Mientras que las clases teóricas en línea tienen más ventajas que la clase teórica únicamente presencial. Es decir, podría buscarse a futuro una combinación entre las clases presenciales teóricas y el uso de plataformas para educación a distancia, ¿no? Como un aprendizaje híbrido. Anwar en el año 2021 realizó una investigación en una universidad pakistaní en donde se realizó una encuesta a estudiantes de medicina y de la carrera cirujano-dentista. A las conclusiones que llega este estudio es que el aprendizaje a distancia permite ahorrar tiempo y flexibilidad para el aprendizaje de los alumnos, disponibilidad de información por medio de las plataformas y que pueden retroalimentar lo que están aprendiendo a través de las cargas, por ejemplo, de artículos, de ebooks o cualquier información que ellos puedan localizar en las plataformas. Badovinac realizó una encuesta para conocer las actitudes y percepciones relacionadas con el aprendizaje a distancia en tiempos de COVID-19 y los resultados encontrados son que el 62% de los estudiantes estaban psicoemocionalmente afectados por la pandemia COVID-19 y que de estos alumnos entrevistados, el 69.9% estaría a favor de llevar clases en línea a futuro, pero coincide con los resultados de los autores que mencioné anteriormente, esto para las clases teóricas, no así para las clases prácticas. Por ejemplo, Chen en 2021, en donde evaluó las actitudes de estudiantes de la carrera de odontología versus medicina, encontró que los estudiantes de medicina no tenían ningún inconveniente en llevar las clases de manera online o a distancia, mientras que de los estudiantes de odontología solo el 10.4% de estos estaba a favor de que los programas en formato laboratorio o clínica pasen a e-learning. Esto lo dice Chen en el año 2021. Hattar evaluó el impacto del de la pandemia COVID-19 en la educación dental y también es una encuesta relacionada con las actitudes y percepciones de los alumnos. El 87% de los encuestados manifiesta que la experiencia afectada negativamente durante las clases recibidas en tiempos de pandemia fue la formación o su formación clínica. La escasa preparación en el área preclínica y clínica por la suspensión de actividades odontológicas
en las escuelas y también de manera privada. Barbara, en el 2021, en un estudio realizado en Italia, coincide también con los resultados de los autores mencionados hace un rato, en que hacen hincapié en que les faltó formación práctica y que difícilmente esa experiencia clínica que debieron adquirir en ese año o año y medio en el que han estado recibiendo clases a distancia, difícilmente la podrán recuperar. En cuanto a la metodología, el diseño del estudio es del tipo no experimental, transversal y cuantitativo. La población y muestra está constituida por alumnos de la carrera cirujano-dentista inscritos en los años 2020 a lo que va del año 2022. Para la técnica e instrumentación, en cuanto a la técnica e instrumentos de recolección de la información, se va a usar una encuesta online o a distancia y se usará una escala tipo Likert para las preguntas y respuestas. También se usará para el análisis estadístico un programa SPSS de IBM para el análisis de la información, el análisis de las encuestas. Bueno, y este es el avance que presento de mi anteproyecto de investigación, esperando pronto poder validar la encuesta y darle continuidad a la pesquisa. Muchas gracias.